Buenos días, vamos a dar inicio a este acto solemne. Muy buenos días, tengan todos amigos, amigas. En nombre de la Academia Dominicana de la Historia, les damos la más cordial bienvenida a este acto solemne de ingreso a miembro correspondiente nacional del académico Dr. Herbert Stefan Stern Díaz, quien para la ocasión tendrá el discurso con el nombre de La fiebre amarilla y su impacto en las expediciones militares a la isla de Santo Domingo. Saludamos la mesa principal presidida por nuestro distinguido honorable presidente de esta Academia Dominicana de la Historia, José Checheco, para quien pido un aplauso. Nuestro vicepresidente de esta academia, Juan Daniel Valcárcel. Y el doctor Herbert Stefan Stern Díaz, quien hace su ingreso como miembro correspondiente nacional a esta honorable Academia Dominicana de la Historia. Asimismo, saludamos a los miembros de la Junta Directiva y saludamos a los expresidentes de esta academia presentes, el doctor Bernardo Vega, a los miembros de número, al arquitecto Eugenio Pérez Montaz, Miguel Reyes Sánchez, y Miguel Guerrero, por supuesto, a los miembros correspondientes, colaboradores que nos acompañan tanto de forma presencial como virtual, que nos siguen por las redes. A los invitados especiales, a su excelencia, doctor Volker Pelle, embajador de Alemania en la República Dominicana, al señor ministro de Defensa, teniente general Carlos Díaz Morfar, a todos los invitados especiales, profesores, amigos y amigas que siempre apoyan las actividades de la academia. Y por supuesto, saludamos a los familiares presentes del doctor Herbert Stefan Stern, quien les acompaña en esta hermosa mañana. En atención a los estatutos que rigen la Academia Dominicana de la Historia, la cual fue creada mediante decreto número 186 del 23 de julio de 1931, con la finalidad de que desde el punto de vista científico se investigue y estudie la historia dominicana y en cumplimiento a sus reglamentos internos se efectúa el presente acto solemne. A seguidas escucharemos las palabras del presidente de la Academia Dominicana de la Historia, José Checheco. Un saludo cordial en nombre de la Academia. Aparte de las personalidades que acaban de mencionar, como el teniente general Carlos Díaz Morfar, ministro de Defensa, al excelentísimo señor embajador de Alemania, Volker Pelle, a los miembros de número, licenciado Bernardo Vega, pasado presidente, arquitecto Eugenio Pérez Montaz, Miguel Guerrero, Miguel Reyes Sánchez. Queremos también saludar la presencia del doctor Fernández Sánchez Martínez, exrector de la UAS, y a su distinguida esposa, la doctora Altagracia Guzmán Marcelino, y a todos los demás que han venido a acompañar al doctor Herbert Stern en su ingreso como miembro correspondiente nacional de esta academia. El acto es de él, como es lógico. Sin embargo, yo quisiera expresar unas muy breves palabras en nombre de la academia para decir que nuestra institución se siente altamente regocijada con el ingreso como miembro de número del doctor Stern, porque es
una persona que, aparte de su gran formación académica como médico, porque esa es su profesión en el campo de la oftalmología, sin embargo, desde unos años para acá, ha venido desarrollando una formidable carrera como historiador de la medicina, no solamente dominicana, sino podríamos decir de la región y hasta de otras áreas como es la historia de la medicina española. Pero eso no lo digo yo, eso lo dicen sus obras, que ya ha publicado sus artículos académicos y sus conferencias que pronuncia regularmente, tanto en el país como en el extranjero. Además, el doctor Stern se caracteriza por dos grandes cualidades que van a servir mucho para nuestra institución, como es su inmensa capacidad de trabajo, que yo no sé de dónde saca tiempo para tantas cosas, para atender su profesión, que de eso es que vive, atender su familia, su esposa, que no honra con su presencia, y también para investigar y escribir, que lo que le deja son satisfacción y gastos, porque los libros tiene él que costeárselos de su dinero. Pero aparte de esas, su gran formación académica y su gran capacidad de trabajo, es una persona que se caracteriza por su gran don de gente, por su gran capacidad humana y su formación también humana. De manera que le damos la bienvenida al doctor Herbert Stern Díaz por su ingreso hoy formal como miembro correspondiente de la academia, y reiterarle que esperamos mucho de él en beneficio de la institución. Muchas gracias. A continuación, procedemos a leer una breve semblanza de la trayectoria académica profesional que ha tenido el doctor Herbert Stefan Stern Díaz, así como explicaba nuestro presidente de la Academia Dominicana de la Historia, una persona que ha tenido una trayectoria y desarrollo que se ha distinguido por sus cualidades profesionales y humanas. Nació en Santo Domingo en 1958. Realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Calazán. Egresado de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, UNFU, 1983. Especializado en oftalmología en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, España, 1984-1988. Miembro de mérito del Instituto Barranquer de España, 2006. Pasado presidente de la Sociedad Dominicana de Oftalmología, 2006-2007. Recibió reconocimiento de la Junta Directiva de la Sociedad Dominicana de Oftalmología en el 2006-2007. Y también del Hospital Militar de la Fuerza Aérea Dominicana, Dr. Ramón de Lara, en el 2014. Ha recibido también reconocimiento del Ministerio de Defensa de la República Dominicana en el 2015. Miembro de número y vicepresidente 2020-2022 de la Academia Dominicana de Medicina. Miembro de número de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Académico correspondiente extranjero de la Real Academia Nacional de Medicina de España en el 2016. Ha sido reconocido por la UNFU también como orgullo de un egresado en el 2016. Profesor titular de oftalmología de la Universidad UNIBE, 1988-2018, y miembro del Consejo Editorial de la UNFU. Recibió también reconocimiento por el Colegio Médico Dominicano en el 2017 como Maestro de la Medicina Dominicana.
También un reconocimiento por el International Board Surgery and Medicine como The Best Doctors in Dominican Republic en el 2017. Del gobierno dominicano recibió la Orden Heráldica de Cristóbal Colón en el 2021. Miembro colaborador de la Academia Dominicana de la Historia. Presidente de la Sociedad Dominicana de Historia de Medicina 2019-2021. Miembro de la Sociedad Internacional de Historia de la Medicina. Autor de la columna de Historia de la Medicina Dominicana en el periódico El Caribe desde el 2013, de forma ininterrumpida. Autor de la columna Historia de la Medicina Dominicana en el periódico digital Acento en el 2015. Autor de la columna de Historia de la Medicina Dominicana en la revista Oftaref, dedicada a la salud visual desde el 2013. Autor de la columna de Historia de la Medicina en la revista Archivos Dominicanos de Medicina, revista de la Academia Dominicana de la Medicina. Autor del trabajo La salud en la ocupación militar norteamericana, 1916-1924, publicado en Clio 191 en el 2016. Es solamente una semblanza. A continuación, vamos a escuchar el discurso de ingreso del doctor Herbert Estefan Ercén Díaz con el tema La fiebre amarilla y su impacto en las expediciones militares a la isla de Santo Domingo. Con nosotros el doctor Herbert Ercén Díaz. Gracias, buenos días. Señor presidente de la Academia Dominicana de la Historia, licenciado José Checheco, señor vicepresidente, don Juan Daniel Balcácer, académicos de número, correspondientes y colaboradores de esta corporación, señor ministro de Defensa, teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa, señor embajador de Alemania, Volker Pellet, amigos todos, abrumado con tantas cosas que se han dicho, no me gusta, pero lo acepto. Es para mí un gran honor presentar ante ustedes este discurso que significa mi ingreso a esta Academia Dominicana de la Historia. Agradezco y aprecio en su justa medida esta designación. La fiebre amarilla es una enfermedad causada por un flavivirus y que transmite el mosquito. Flavivirus viene del nombre amarillo, de virus amarillo, pues se le puso por la fiebre amarilla ese nombre. Es una enfermedad de los trópicos y de sus épocas más calurosas. En la actualidad está presente en África y América del Sur, así como en la región de Centroamérica y en nuestra zona, el Caribe. Los síntomas de la fiebre amarilla suelen aparecer 3 a 6 días después de sufrir la picadura de un mosquito. Y los primeros síntomas son dolor de cabeza, mareos, dolores musculares, escalofríos y fiebre leve, que pasan en unos días. Sin embargo, una parte de los casos se convierten en casos severos o graves, en los cuales hay gran dolor, hemorragias, vómitos de sangre. Desde luego, el color amarillo de la piel, la ictericia, es un signo esencial. La mitad de las personas que desarrollan una forma grave mueren, y los médicos españoles del siglo XVII afirmaban que la muerte era amarilla. Autores portugueses y españoles reportaban la presencia de la fiebre amarilla en África desde 1444. Según el doctor Carlos Finlay, un médico cubano, quien fue el descubridor del mosquito como transmisor de la enfermedad, en un trabajo publicado en 1912, la fiebre amarilla se encontraba en la zona del norte de lo que hoy es México, en Veracruz y en lo que se llamaba la Tierra Firme. Los viajes de los indios caribes hacia las Antillas llevaron la enfermedad a estas islas. Finlay asevera que en la isla española solo la parte de Higüey, visitada con frecuencia por los caribes, tenían presencia de la fiebre amarilla. Francisco Buenrostro, profesor del Cuerpo de Sanidad de la Armada Española, en 1858 publicó un libro llamado Biografía de la fiebre amarilla. En ese libro señala la nula presencia de referencias a esa enfermedad en la literatura médica griega o latina y considera que la enfermedad surge con importancia luego del descubrimiento de América.
Considera que en el segundo viaje de Colón queda bastante claro el papel de la enfermedad por los estragos que produjo en las tropas españolas en la Isabela. En su opinión, las Antillas, por su clima y localización, son el escenario ideal para el desarrollo de la enfermedad. Esta visión desde España localizaba en las islas antillanas el origen de las epidemias que asolaron Cádiz o Málaga a principios del siglo XIX. Es interesante resaltar la escasa información sobre la fiebre amarilla en el periodo colonial en la bibliografía española. Es a partir de 1790 que empiezan a aparecer diversas publicaciones, pero se refieren sobre todo a Cuba y pocas a la isla de Santo Domingo. El doctor Francisco Moscoso Puello escribió a este respecto que la fiebre amarilla estaba presente en las tierras de América y que la trata de esclavos negros no tuvo nada que ver con su presencia aquí. De igual forma, es de su opinión que las epidemias de fiebre amarilla descritas en 1495 y en 1503 no fueron realmente de esa enfermedad, sino que la malaria o paludismo pueden haber sido las entidades responsables. La fiebre amarilla se conocía entre los mexicanos con el nombre de cocolitzle, entre los mayas de Yucatán con el de sequic, vómito de sangre, y entre los caribes con el de policantina, antes del descubrimiento de América. Por lo tanto, la teoría americanista, sustentada por autores como Moreau de Jones, Corniliac, Finlay o Berenguer Ferot, ha tenido gran soporte en la literatura. Otra visión la tiene Francisco Guerra, profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, quien publicó en 1988 un trabajo sobre el origen de las epidemias en la conquista de América, en donde refutaba que la epidemia de 1495 fuera de fiebre amarilla, sino por influenza, otro diagnóstico diferente. En ese trabajo escribió, cito, hay una enfermedad epidémica que tuvo un papel preponderante en la conquista y colonización de América, cuyo origen, y aún después de los trabajos de Carter de 1931, permanece muy controvertido. La fiebre amarilla, por razones inmunológicas, parece tener origen africano, aunque existen datos de epidemias tempranas de fiebre amarilla entre los mayas de Yucatán. Estudios previos confirman que el predominio de la raza negra en las Antillas y otras áreas del continente es debido a su resistencia frente a la fiebre amarilla y parte de su herencia inmunitaria de las que estaban carentes los españoles. Debido a que el foco de dispersión de la fiebre amarilla y su vector proceden del Golfo de Guinea, se puede sostener una transmisión del virus amarílico por los españoles a suelo americano a partir del tercer viaje de Colón, porque en julio de 1498 fue la primera ocasión que los españoles tocaron las islas de Cabo Verde, área entonces endémica de la fiebre amarilla, y como señala Cristóbal Colón en su diario, tuvo que salir anticipadamente del puerto porque sus marineros morían. En 1860, Manuel González de Ponte publicó en La Habana su memoria sobre la fiebre amarilla, en la que presentaba datos en el sentido de que desde el 1492 al 1815 se habían producido 274 brotes y epidemias de fiebre amarilla en el mundo, de las que 227 ocurrieron en América y de estas 116 en las Antillas. Este dato pone de relieve la importancia de la fiebre amarilla en esta región del mundo. Berenguer Ferot, en su obra titulada Tratado Teórico y Clínico de la Fiebre Amarilla, publicado en Francia en 1891, reitera que la primera presencia de la enfermedad fue en 1495. Sin embargo, expresaba que la primera epidemia de fiebre amarilla fue reportada en Jamaica en 1655 y que contaminó a muchos habitantes de las Antillas. El mismo Berenguer Ferot, en su obra, afirma que en 1668 se presentaron epidemias en todas las Antillas y que un barco que salió de Santo Domingo a Pernambuco llevó la enfermedad hasta allí. En ese mismo trabajo afirmaba que las tropas inglesas, comandadas por Billmont y Lillington, fueron diezmadas en Haití por una epidemia en 1696. Las tropas extranjeras en la isla de Santo Domingo sufrieron pérdidas importantes por la fiebre amarilla a lo largo del siglo XVIII. Los ingleses perdieron más de 12.000 hombres en 1794 por culpa de la fiebre amarilla en sus incursiones en la isla. En 1796, 2.500 soldados franceses perdieron la vida de un contingente de 5.000. Esto es, la mitad de las tropas cayeron por la fiebre amarilla. En la isla de Santo Domingo, a partir de 1795, con el Tratado de Basilea, diversas tropas extranjeras lanzaron campañas para controlar el territorio y sufrieron grandes pérdidas en 1799 y 1800. La expedición de Leclerc, en 1802,
según uno de sus médicos, Pierre Vergés, fue reducida a un 10% por la fiebre amarilla. Esa situación fue tan grave que produjo diversas publicaciones como la de Gilbert, titulada Historia Médica de la Armada Francesa en Santo Domingo. También Valentín publicó Tratado de la Fiebre Amarilla en América. Y Puignet, en 1904, publicó sus memorias, resaltando la situación de la fiebre amarilla en la isla. En 1814, Víctor Bally publicó su obra Tifus de América o Fiebre Amarilla. La cantidad de obras francesas al respecto es apreciable, pero también los ingleses publicaron varios trabajos sobre el tema. Maclean, en 1797, escribió Indagaciones sobre la naturaleza y causas de la gran mortalidad en las tropas en Santo Domingo. Sobre el tema, Lempier publicó en 1799 Observaciones sobre las tropas en Jamaica. Y en 1801, Chilham publicó en Londres su ensayo sobre la fiebre pestilente maligna. La bibliografía nos muestra lo relevante del tema para los ejércitos ingleses y franceses. Grenville Penn, en su libro sobre la vida y los tiempos de Sir William Penn, nos ofrece información sobre la invasión de Penn y Venables en la isla española. En otoño de 1654, Sir William Penn partió con una gran flota de 38 naves y un gran ejército bajo el mando del general Venables para atacar las posesiones españolas en América. Sin embargo, la biografía antecitada establecía que el clima, las enfermedades y la fatiga fueron responsables del fracaso de la expedición. John Campbell, en su libro Vidas de Almirantes e Historia Naval, indagaba qué había motivado el desencanto en la española, que conllevó a la toma de Jamaica. Hacía referencia a que tras la derrota del ejército en Santo Domingo, los enfermos quedaron en barracas en el puerto durante más de 48 horas, sin comida y en una situación en que, cito, los gusanos se alimentaban de sus pies descalzos. Cierro cita. En el diario de Penn se evidencia la desorganización en el desembarco de las tropas en la Española, provocando que el ejército marchara a enfrentar a los españoles con menos provisiones y municiones de las necesarias. Las descripciones de los enfrentamientos se detallan en el diario, pero una nota del mayo del 55 se refiere al tiempo húmedo y de lluvias que se presentaba, resaltaron que era un ambiente adverso y desapacible para los soldados. El 6 de mayo se refiere al estado de enfermedad que mostraban los tripulantes y los soldados y menciona al navegante Winslow, que falleció al día siguiente por las fiebres. En las anotaciones del día 14 y 15 de mayo de ese mes y año, refiere que el estado de malestar de muchos de los soldados era notorio. En junio, una carta fechada en Jamaica escribió al almirantazgo que la fiebre y las diarreas eran tan comunes que era casi imposible encontrar un hombre que no estuviera afectado por una de las dos condiciones. Un siglo más tarde, los ingleses ocuparon la parte francesa de la española y los encargados de la inspección de los hospitales de las fuerzas británicas, Robert Jackson y Héctor Maclean, describían las características de la fiebre amarilla en los soldados afectados. Refiere David Gegus que hasta la epidemia en Puerto Príncipe de 1794, la fiebre amarilla era una enfermedad prácticamente desconocida. Otros autores señalan que la gran epidemia en Filadelfia en 1793 venía por acoger soldados desde la isla. También relata don Antonio del Monte y Tejada que en ese año calenturas pútridas, malignas y de toda especie diezmaron los soldados españoles que custodiaban la frontera de la isla. Con relación a los soldados ingleses que desembarcaron en la parte oeste de la Española en 1693, en 9 meses cerca de 4.000 murieron por enfermedades, una de las cuales era la fiebre amarilla. En 1697, Héctor Maclean, quien fungía como inspector asistente del Hospital de Santo Domingo, publicó en Londres su reporte sobre las causas de la alta mortalidad de las tropas inglesas en Santo Domingo. Refiere este autor que las fuerzas de ocupación no estaban preparadas para combatir a ese formidable enemigo. Se quejaba de ignorancia de los comandantes y la poca información sobre la fiebre amarilla. En su libro dice que la isla de Santo Domingo fue significativamente insalubre y que las tropas españoles, las enfermedades, devastó pueblos completos. Relata también que los franceses, al poseer parte de la isla, también sufrieron los rigores del clima. En sus primeros capítulos, este autor explica las diferencias en la actitud de los soldados franceses e ingleses, intentando justificar la mala preparación y condición de los ingleses por su dieta rica en carnes y alcohol.
También Maclean trata sobre las características de la fiebre amarilla, estableciendo diferencias entre la fiebre amarilla que azotó Filadelfia y la que se encontraba en la isla de Santo Domingo. Decía que la fiebre amarilla en Filadelfia era tremendamente contagiosa, mientras que la que se reportaba en la isla no lo era. En su razonamiento, explicaba la enfermedad como endémica en la isla y que afectaba a la constitución y características de los soldados ingleses, pero que no se contagiaba de la forma en que se reportaban en otras partes. Con relación a las tropas francesas, contamos con una interesante publicación, la tesis doctoral de Mathieu Brevet, sustentada en la Universidad de Lyon en marzo de 2007, en que decía que la flota comandada por Leclerc llegó a Samaná en enero de 1802 y de ahí partieron expediciones hacia Santo Domingo, Cabo Francés, Puerto de la Paz y Puerto Príncipe. Toussaint-Louverture, se percató de que las enfermedades le ayudarían en las batallas contra las tropas napoleónicas, quienes además enfrentaron oposición de las fuerzas inglesas y ayuda desde los Estados Unidos. Pero las enfermedades, sobre todo la fiebre amarilla y la malaria, castigaron terriblemente a los soldados. Estima Brevet que de los 60.000 soldados enviados por Francia para la expedición, solo 3.000 no enfermaron y que murieron cerca de 24.000, cifras muy elevadas pero que muestran la dura realidad de las tropas francesas. Sobre este tema, Philippe Girard, en el Journal de Historia Naval, publicó un trabajo en que relataba que en otoño de 1801 se reunió en Brest, Francia, una de las flotas más grandes reunidas en esa nación. 54 barcos transportaban 19.000 soldados para invadir la isla de Santo Domingo. No hay una explicación clara de por qué una fuerza de esa magnitud, pero posiblemente tiene que ver con la caída en manos inglesas de la mayoría de las colonias francesas en el Caribe. Girard escribió: la expedición de Leclerc incluyó a los mejores de Napoleón, pero fue derrotada decisivamente en 18 meses por un ejército de antiguos esclavos, por lo que la causa de la victoria haitiana es la principal cuestión historiográfica en debate. El coraje y la dedicación de los rebeldes, su uso innovador de la guerra de guerrillas, una epidemia de fiebre amarilla y la reanudación de las hostilidades con Gran Bretaña han sido citados con razón como factores decisivos para esta derrota. La fiebre amarilla fue decisiva al punto de que el comandante de la expedición, Leclerc, falleció por esta causa en octubre de 1802. En los meses frescos, la cantidad de enfermos por la fiebre amarilla pareció disminuir, pero ya en 1803 de nuevo recrudeció, castigando a las tropas. La mala planificación de la expedición, llevando un excesivo número de soldados y marineros en los barcos, facilitaron la rápida y devastadora expansión de la enfermedad. Los registros hospitalarios se mantuvieron mal debido a la violencia de la epidemia de fiebre amarilla y un registro incompleto enumera al menos 32.000 muertos, soldados y marineros fallecidos en 1802 y 1803. Las cuentas confiables sitúan el total de muertos en el lado francés en hasta 50.000. Solo la Armada perdió 8.000 marineros. Teniendo en cuenta las tasas normales de mortalidad en la Marina, la expedición condujo directamente a la pérdida del 10% de todos los marineros de Francia en esa sola expedición. Una cantidad increíble, ya que las pérdidas francesas y españolas en Trafalgar totalizaron 4.500. Y además, el mal estado de muchas unidades después de meses en aguas tropicales obligó a muchos barcos a la inacción. Según una comunicación del general Duplac en julio de 1802, la situación era desesperada por la pérdida de vidas humanas y la debilidad de los vivos. En octubre de ese mismo año, todos los hospitales de la isla estaban saturados de enfermos de fiebre amarilla y los que eran trasladados a hospitales franceses morían en el camino o al llegar allí, todos desbordados e ineficientes en tratar a esos pacientes. En el 1802, Leclerc escribía: para dar una idea de mis pérdidas, le informo que el Regimiento 70 llegó con 1.395 hombres y quedan 87 debilitados y 107 en el hospital, el resto ha muerto. El 11 Regimiento de Infantería desembarcó 1.900 hombres, hoy quedan 163 en servicio y 200 en el hospital. Estas notas nos dan clara idea de la magnitud de la situación de las tropas francesas. Igualmente señalar que cerca de 700 miembros del personal sanitario también fallecieron por la epidemia.
Algunos de esos médicos escribieron libros, por ejemplo, Gilbert, sobre la historia medical de la Armada en Santo Domingo, que contiene datos importantes desde el punto de vista epidemiológico y sanitarios. Gilbert fue sustituido a finales de 1802 por Víctor Bailey, quien era un excelente y reputado clínico que logró tratar con éxito a cerca de 3.000 pacientes de fiebre amarilla y publicó un libro y artículos a ese respecto. Ya desde junio de 1802, Leclerc pedía más oficiales de sanidad porque habían fallecido muchos, por ejemplo el caso del doctor Hugonín, quien era el jefe del hospital en Cabo Haitiano, que falleció. Era tan desesperante la situación que los médicos franceses se auxiliaban de curaderos locales tratando de obtener resultados. En el libro de Lemonnier de la Fosse, sobre las campañas en Santo Domingo, relata cómo la fiebre amarilla hacía estragos en todas las tropas sin respetar rango y fue un factor decisivo en la derrota del ejército francés. Afirmaba este autor que Toussaint Louverture estaba plenamente consciente del papel que jugaría la enfermedad en la contienda. En la parte este de la isla, desde inicios del siglo XIX, aparecieron relatos de casos de fiebre amarilla, sobre todo en Santo Domingo y Puerto Plata. El primer reporte sobre fiebre amarilla en Santo Domingo aparece en 1853. También el licenciado Edwin Espinal encontró un documento de 1857 relatando la epidemia de vómito negro o fiebre amarilla en la ciudad de Santiago en ese año. Él atribuía eso al movimiento de tropas o soldados hacia Santiago y Puerto Plata, ya que esas ciudades se habían levantado contra el gobierno de Buenaventura Báez desde el mes de julio de ese año. De esa epidemia de vómito negro, cita el licenciado Espinal, no tenemos mayores referencias, pero esa carta es una primera pista que puede dar pie a localizar otros documentos o referencias. En el periodo de la anexión a España, también conocemos datos sobre la fiebre amarilla y su impacto en las tropas españolas. Conocemos por las cartas de Gregorio Andrés y Espala, quien fue uno de los médicos militares de las tropas, que sufrieron grandes bajas por la fiebre amarilla en 1863 y 1864. Durante la anexión se estimaba que el 33% de las muertes de soldados era por esta enfermedad. Así, en noviembre del 64, envió Andrés y Espala una comunicación a sus superiores sobre la fiebre amarilla. Cito: «Mi querido jefe y estimado amigo, continuando el bosquejo de las enfermedades peculiares de este ejército, por el orden en que ha ido haciéndose su presentación más frecuente, debo ocuparme en la actual correspondencia de la fiebre amarilla, que no nos había visitado felizmente al principio de la campaña, mientras las operaciones se emprendían con tropas procedentes de Cuba o de Puerto Rico, pero que a medida que las necesidades de la guerra fueron exigiendo llegasen a esta isla reemplazos nuevos de la península, principió a desarrollarse más o menos lentamente, hasta que en los meses de septiembre y octubre adquirió un desarrollo que ya creíamos no alcanzar, atendiendo a lo adelantado de la estación. Prescindiendo del clima y de las condiciones anómalas de localidad, que en la guerra nunca se escogen, sino que se aceptan, tal vez no sería aventurado suponer que si se hubieran sometido a la correspondiente cuarentena los buques procedentes de Cuba, serían mucho más limitadas así las circunstancias y habían sido rarísimos los casos de fiebre amarilla observados en estos hospitales antes de la llegada del vapor Pájaro del Océano, el 8 de agosto, conduciendo a su bordo unos 300 convalecientes que se restablecidos de sus dolencias volvían a incorporarse. Pero apenas llegado dicho vapor a este puerto en ese día, desembarcó la tropa y en el mismo instante de saltar en tierra, pasaron algunos de dichos soldados a estos hospitales con síntomas más o menos graduados del temible tifos icteroides, no tardando en fallecer de la misma dolencia, y en días subsecuentes, nuevos invadidos de la misma procedencia, que evidentemente enfermaron en su navegación o al local en Santiago de Cuba, se cebaba con ellos en esas tropas, tanto del ejército como de la armada, la fiebre amarilla. Era la creencia de los militares españoles que al traer tropas que previamente habían estado en Cuba o Puerto Rico, minimizarían los riesgos de contagio y enfermedad. De hecho, recientemente encontramos un documento que los ingleses hicieron lo mismo, tratando de traer tropas desde la India para enfrentar los rigores de la enfermedad. Continúa Andrés y Espala tratando sobre las características de la fiebre amarilla, el cuadro que rápidamente postraba al enfermo. Decía que
eran extraños y difícil encontrar en la mañana a un soldado que estaba en el más lisonjero estado, que había tomado ya su media ración por 2 o 3 días, que solicitaba el alta con insistencia, sin concedérsela por no hallarlo en disposición de hacer el servicio de campaña, y lo hemos hallado muerto en la visita de la tarde, sin que precediera su fallecimiento más 2 o 3 copiosas hemorragias pasivas, algún vómito acafetado y alguna evacuación del mismo carácter. Repetidas veces nos han pasado semejantes desagradables chascos en este verano, a pesar de los prevenidos que nos hallamos para evitar su repetición, pero es tal la insidia con que la fiebre amarilla comete a sus víctimas, que en muchas ocasiones diagnosticamos la enfermedad cuando sus últimos síntomas han acabado con el paciente. Por más que sea un doloroso sacrificio de nuestro amor propio, sigue Spala, pretencioso de conocer algún tanto la endemia americana, después de algunos años de permanencia en las Antillas, no vacilamos en consignarlo, pues tal vez observadores más concienzudos y más afortunados, meditando sobre la fiebre amarilla, latente o larvada, indiquen los medios de que no pase tan desapercibida, cual aquí pasó en repetidas ocasiones ante nuestra turbada vista. Las descripciones de este médico sobre la enfermedad y sus presentaciones nos ilustran lo difícil del diagnóstico en aquellos tiempos. Seguía Spala. Como la fiebre amarilla ha sido tan variada en su manera de presentarse y como inmenso número de veces se ha diagnosticado tal cual el enfermo se llama extremis, son escasos los medios terapéuticos de que nos podemos lisonjear haber usado con fortuna. Ninguna enfermedad en la presente campaña ha dado tan crecida mortalidad, ni fiebre alguna, a excepción de la tifoidea, ha cegado en flor tantas juveniles organizaciones, ni la variación del tratamiento ha enseñado otra cosa que la falacia e incertidumbre que nos ha dominado tanto en el diagnóstico como en la terapéutica de esta proteforme endemia. Otras afecciones de las Antillas han sido combatidas vigorosamente y las hemos visto ceder ante los cursos empleados para su desaparición. Si las convalecencias se han prolongado y el restablecimiento completo se ha hecho esperar algo más que lo que nuestra impaciencia permitiera, culpa era de las especialísimas circunstancias que nos rodeaban. Pero en fiebre amarilla nuestros esfuerzos han fracasado. Nuestros cálculos se han visto fallidos y casi siempre el fallecimiento del enfermo silenciosamente pregonaba la pobreza de los medios farmacológicos hábiles para contener el desarrollo de tan fatal dolencia. En esa extensa comunicación, Spala detallaba los tratamientos que se empleaban y la frustración de los médicos a no poder tratar la enfermedad. Y seguía, así han sucumbido también 303 en los hospitales de esta capital el mes anterior, siendo la guarnición de esta plaza unos 1.500 hombres. Y así han pasado mejor vida también 210 en la provincia del Ceibo, habiendo una guarnición de 900 hombres escasos. María Magdalena Guerrero Cano publicó un interesante trabajo sobre los aspectos sanitarios durante la segunda independencia en Santo Domingo y cita un trabajo de Carreras Roca, señalando que la epidemia en nuestro país tal vez fue menos virulenta que en Cuba. Cita además la señora Guerrero al doctor Tomás Romay, quien escribió en 1964 que la fiebre amarilla era una enfermedad de los advenedizos, pues rara vez la padecen los criollos, en rarísimas ocasiones las mujeres y nunca los negros. También nos ofrece el dato de que en el Hospital Militar en Santo Domingo, de 753 pacientes ingresados en el 1864 con diagnóstico de fiebre amarilla, murieron 295. Pero debemos enfatizar una referencia que aparece en el legado de Cuba del Archivo General de Indias, con el número 965, en donde dice que durante la ocupación española de la República Dominicana, al 1865, habían muerto por fuego o hierro enemigo 486 soldados y oficiales, y por enfermedad 6.854 en el mismo periodo o lapso de tiempo. El doctor Rafael Miranda, en su Historia de la Medicina, publicada en 1960, señalaba que la fiebre amarilla castigó implacablemente a los moradores de estas tierras, aunque llegó a alcanzar proporciones tales que constituyó, si no el más grave, uno de los más terribles flagelos destructores de vidas, al extremo de que podría decirse que los mejores aliados de la isla frente a sus invasores fueron el anófeles y la estegomilla, mosquitos vectores del paludismo y del virus productor de la fiebre amarilla. En diversas campañas militares, millares de soldados cayeron en la muerte, no por la fuerza de las armas criollas, sino víctimas de tan terribles males. También Samuel Hazard establecía que
las epidemias, sobre todo de fiebre amarilla, destruyeron los ejércitos de Inglaterra, Francia y España, que sucesivamente habían operado en las costas de nuestra isla. La fiebre amarilla existía en la isla española desde antes de 1492. El desconocimiento de las razones del contagio y la ausencia de tratamiento provocaron epidemias muy severas y nefastas para los soldados europeos, quienes no tenían ninguna memoria inmunológica de la enfermedad ni de su vector, el mosquito. Otro punto de gran importancia es cómo las epidemias de fiebre amarilla ayudaron a configurar la geopolítica del Caribe y cómo el fracaso de la expedición de Leclerc impidió que Francia tuviera un papel de hegemonía en la región. Y desde luego, la partida de España de la isla, la derrota de los ingleses en el siglo XVIII, la tremenda derrota francesa, favorecieron el surgimiento de la reciente nación norteamericana como un poder en la zona. Muchos de estos temas han sido tratados por autores en todo el mundo, como J.R. McNeill en su obra El Imperio del Mosquito, y coinciden en el papel de enfermedades como la fiebre amarilla en la configuración política del Caribe. Por esa razón, Mario Vargas Llosa llama al mosquito el señor del Caribe. Finalmente, quiero agradecer especialmente a don Bernardo Vega, quien fue que me dio de tarea hacer esta investigación, que seguirá progresando, y también, además de agradecer a todos ustedes su presencia, muy especialmente a mi esposa y mi familia que se encuentra aquí hoy. Muchas gracias. Magistral discurso de ingreso a miembro correspondiente nacional. Muchas gracias, doctor Eber Estefan Sten Díaz, por su valioso aporte sobre la fiebre amarilla y su impacto en las expediciones militares a la isla de Santo Domingo. Como se estila en estos actos, es momento de hacer entrega del certificado y de colocar el botón académico que le distinguen como miembro correspondiente nacional. Para esta entrega le pedimos a nuestro presidente José Checheco, por favor, unas palabras. El certificado dice lo siguiente: la Academia Dominicana de la Historia certifica que Herbert Stefan Sten Díaz fue elegido el 13 de octubre de 2021 miembro correspondiente nacional, en atención a sus méritos intelectuales, a su dedicación a los estudios históricos y a sus aportes al conocimiento de nuestro pasado. Este certificado se pide en Santo Domingo, Ciudad Primada de América, República Dominicana, el 20 de abril de 2022, fecha de su ingreso a la Academia Dominicana de la Historia, con el discurso sobre la fiebre amarilla y su impacto en las expediciones militares a la isla de Santo Domingo. José Checheco, presidente; José Luis Sáez, de la Compañía de Jesús, secretario. Con la colocación del botón académico y la entrega del certificado, concluimos este acto solemne en esta mañana. De nuevo agradecemos vuestra presencia aquí y apoyo a la Academia Dominicana de la Historia. Gracias a los invitados especiales, los militares también presentes. Gracias a todos. Moderó este acto Lucy Arraya. Les invitamos a un brindis para continuar celebrando. Muchas gracias y tengan todos y todas feliz resto del día.